Bueno, muy buenas a todos y vamos a seguir. Ahora voy a aplicar un concepto sencillo, ¿vale? Que consiste en lo siguiente. Consiste en, ¿vale? Y tomamos nota porque sería el punto siguiente, el punto 4 del tema, la relación entre la velocidad angular omega la velocidad angular omega y la velocidad lineal. Y la velocidad lineal, también conocida como tangencial. Ya os explico por qué. Y la velocidad lineal o tangencial, vamos a llamarla V. Bueno, pues, a ver, ¿en qué consiste esto? Consiste en que cuando un cuerpo está girando con una velocidad angular, es decir, que está girando con un ángulo por unidad de tiempo, ¿vale? Y se encuentra siguiendo una curva con un radio r, ¿vale? Y una trayectoria que por lo tanto es una trayectoria circular, pues si por aquí va, imagino que por aquí va el móvil, ¿no? El cochecito, bueno, pues el cochecito que va por aquí va pues con una velocidad, una velocidad en metros por segundo, la velocidad v, que será una velocidad lineal o tangencial, porque es tangente a la trayectoria, veis, ¿no? El cochecito sigue, si está en la trayectoria que es curvilínea, es circular, el coche o el objeto, el móvil, va a sigue la tangente, sigue la velocidad que sigue el coche en un punto determinado. Si nos paramos en un punto concreto, es una velocidad tangencial, es tangente a la trayectoria en cada punto, ¿vale? Cuando el coche esté aquí, pues la velocidad va a ser también tangente a la trayectoria, ¿no? ¿Vale? Y esa velocidad es una velocidad que se llama velocidad lineal o tangencial, ¿vale? V es la velocidad lineal o tangencial. O velocidad lineal o tangencial. ¿Qué es la velocidad de toda la vida? Que mide en metros por segundo, es decir, la velocidad kilómetros por hora, metros por segundo, ¿vale? El sistema internacional, el metros por segundo, que es la velocidad que realmente, si tú vas en un coche tomando una curva, pues es la velocidad que lleva el coche, los metros que recorre por unidad de tiempo, ¿vale? Que nada tiene que ver con el ángulo que está girando por unidad de tiempo. Está girando un ángulo, se está moviendo con una velocidad angular respecto a un centro de giro, se está moviendo, pues esa sería la velocidad angular, que es la velocidad de la que hemos hablado en el punto anterior. La velocidad angular, que es el ángulo que gira por unidad de tiempo y que se mide en radianes por segundo. Bueno, como veis aquí, la clave de todo esto cuando uno toma una curva es el radio, el radio de giro. Bueno, pues esto es muy sencillo. Hay una fórmula que relaciona las tres variables, y es que la velocidad lineal o tangencial es la velocidad angular por el radio, tan sencillo como esto. En el que, muy importante, la velocidad angular hay que meterla en unidad del sistema internacional, es decir, el radian por segundo. Y el radio, pues hay que meterlo, pues si lo metemos en metros, que será lo normal, porque es la unidad del sistema internacional, la velocidad saldrá en metros por segundo, ¿vale? Velocidad que lleva el móvil, velocidad lineal o tangencial, se medirá en metros por segundo. Si el radio lo metiésemos en centímetros, la velocidad nos daría en centímetros por segundo. Lo que es obligatorio es meter la velocidad angular en radianes por segundo, ¿vale? Esto quiere decir una cosa, y es que, ¿vale? Si tengo un objeto girando aquí con una velocidad v, porque esto está girando, si estuviese, por ejemplo, un tío vivo, ¿no? Si estuviese montado en un caballito más en el interior, como el radio, este radio es más pequeño que este radio, pues esta velocidad sería más pequeña. Esta velocidad sería más pequeña. ¿Se entiende esto? Es decir, yo, por ejemplo, mis niños, no sé si os he contado que, bueno, pues tengo una niña que es un poco más miedosa que el niño, y entonces si se pone a lo mejor un caballito más en el interior, con eso consigue que la velocidad que lleva es una velocidad más pequeña, porque la velocidad es la velocidad que va a llevar el tío vivo, el caballo, el coche donde esté montado, es la velocidad angular. El ángulo que está girando, la noria es el mismo para todos.
por el radio. Entonces, cuanto más en el exterior estoy, más velocidad voy a llevar, ¿vale? Más velocidad voy a llevar. Esto es lógico. ¿Se entiende este concepto? Es lo que quiere decir esta fórmula, que la velocidad que va a llevar el móvil va a depender del radio. Cuanto mayor sea el radio de giro, más velocidad va a llevar, ¿vale? ¿Sí? Pues eso es importante, ese es el concepto de esta fórmula. A mayor radio de giro, más velocidad va a llevar, siempre y cuando la velocidad angular sea la misma, siempre y cuando el ángulo girado por unidad de tiempo sea el mismo. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Pues nada más, ahora vamos a practicar esta fórmula, sin más, Vamos a practicar esta fórmula en la que hay que relacionar la velocidad lineal o tangencial con la velocidad angular. A mayor radio, más velocidad lineal lleva, ¿vale? ¿Sí? Importante este matiz, A mayor radio de giro, R, más velocidad lineal lleva. ¿Sí? Bueno, hemos tomado nota de toda la parte teórica, ¿sí? Pues tomáis buena nota, ¿no? Bueno, esto es lo que está aquí indicado en esta imagen tan chula que os he bajado, Y siempre, claro, si está girando en el sentido antihorario, la velocidad tangencial iría reforzando ese giro, Y en este caso, un móvil se mueve para allá, ¿vale? Bueno, perfecto. Vamos a hacer ahora 2 o 3 ejemplos para entender esto bien. Bueno, antes de pasar a estos ejemplos, yo recuerdo que esta fórmula es una fórmula muy parecida a una que ya conocéis, que es la de longitud del arco igual a ángulo por el radio. Es decir, que al fin y al cabo, lo que relaciona una magnitud angular de la magnitud lineal es a través del ángulo o de la velocidad angular, Esta fórmula es muy parecida, son fórmulas gemelas, Son fórmulas gemelas las dos. Lo único que si este espacio lo divido entre tiempo, pasa a ser velocidad, ¿no? En el fondo es eso lo que está pasando. Si yo los metros recorridos los divido por el tiempo, es velocidad. Si el ángulo recorrido lo hago en relación al tiempo, es velocidad angular, ¿vale? Y el radio es una constante. El radio es una constante. Por lo tanto, esta fórmula y esta son dos fórmulas, bueno, pues muy sencillas, ¿vale? Yo creo que se puede memorizar uno muy fácilmente, ¿no? Que relaciona en este caso la velocidad angular con la velocidad lineal a través del radio, y el ángulo se relaciona a través de la longitud o el espacio recorrido a través también del radio, Bueno, acordaros de esto, Entonces, siempre que tomemos una curva, cuanto mayor sea el radio de la curva, a más velocidad voy a llevar, ¿vale? Entonces hay que tener cuidadito con las curvas, Bueno, pues nada, chicos, vamos a hacer ejercicios, Tomamos nota del primer ejemplo, Ejemplo 1. Que dice un coche, tomamos nota, por favor, lo voy a copiar. Bueno, pues tomamos nota de este problema que os acabo de apuntar ahora mismo, ¿vale? Un coche está girando una curva de radio 20 metros con una velocidad angular de 2 radianes por segundo. ¿Qué velocidad lleva? Repito, un coche, y tomamos nota, está girando una curva de radio 20 metros con una velocidad angular de 2 radianes por segundo. ¿Qué velocidad lleva? Bueno, esto es lo mejor siempre que os pintéis el centro de giro, os pintéis el radio, ¿vale? Radio de la curva 20 metros. Os pintáis la curva y aquí pues el cochecito tomando la curva. Sí, y ahora os pintáis las variables. Tenéis la velocidad angular, omega del giro, que son 2 radianes por segundo, ¿vale? Esto se simboliza siempre así como una flechita girando, la velocidad angular, que es el ángulo girado por unidad de tiempo. Y entonces aquí tendríamos la velocidad del coche, o v, que es la incógnita del problema. Bueno, pues veis que esto es sencillo, ¿no? Es simplemente coger y aplicar fórmula. La velocidad que lleva el coche es la velocidad angular por el radio. La única aplicación que hay que tener es que aquí la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo, y si no, tenéis que pasarlo, Ya sabéis pasarlo porque lo hemos visto en los ejercicios anteriores, cómo pasar de otras unidades. Bueno, velocidad igual a velocidad angular, en este caso nos dicen que es 2 radianes por segundo, por el radio, que son 20 metros. Por lo tanto, esto da 2 por 20, 40, y que me va a dar metros por segundo, ¿no? Si el radio lo pongo en metros,
La velocidad me da en metros por segundo. Por lo tanto, velocidad 40 metros por segundo. ¿Sí? Por curiosidad, si multiplicáis esto por 3,6, os da 144 kilómetros por hora, ¿vale? Que es la velocidad de un coche. Se suelen dar más en kilómetros por hora más que en metros por segundo. ¿Vale? Pues un ejemplo, tomáis nota por favor del ejemplo. En este caso tenemos el radio de la curva, tenemos la velocidad angular, es decir, el ángulo que está girando por unidad de tiempo, y podemos sacar la velocidad lineal o la velocidad que lleva el coche tomando la curva. ¿Vale? Estos problemas son de móviles tomando curvas, ¿eh? Entonces hay que acordarse de eso. Entonces siempre hay un radio que es la incógnita o hay que calcular o me lo dan. Problema 2. Bueno, pues este sería el siguiente problema. Tomamos nota, por favor. ¿Qué velocidad lleva un niño en un tío vivo montado a 3 metros del eje de giro si está girando el tío vivo a 30 revoluciones por minuto? Es decir, que está dando 30 vueltas por minuto. 30 vueltas en un minuto. Bueno, lo intentamos antes de ver la solución, ¿eh? Bueno, ya lo habéis intentado, ¿no? Pues a ver si os da igual que a mí. A ver si os da lo mismo que a mí. Bueno, lo primero, bueno, por lo de siempre, ¿no? Un tío vivo, tengo un centro de giro, el tío vivo y el niño pues está moviendo con una velocidad v, con un radio y la velocidad angular que la pongo aquí en el eje de giro, que le llamo el centro de giro. Bueno, tenemos en este caso ya muchas cosas. Tenemos el radio de... Si me dicen que está montado a 3 metros del eje de giro, me están dando directamente el radio. El radio son 3 metros. Sí, muy bien, ¿no? Bueno, y por otro lado, las 30 revoluciones por minuto, acordaros que esto es una manera de dar la velocidad angular. Lo que sí, recuerda que si me la dan revoluciones por minuto, tengo que hacer el cambio, que el cambio le hago como 2πn partido de 60, porque es como lo que me están dando realmente es la velocidad de rotación, ¿no? Entonces 2pi por 30 dividido entre 60, es decir, tengo que pasar las revoluciones multiplicadas por 2pi a radianes y luego los minutos a segundos, por eso divido entre 60. Y entonces hacemos 2 por 30 dividido entre 60, me da 1, justamente la velocidad angular, por tanto, es pi radianes por segundo. ¿Vale? Y entonces aplico ya la fórmula v igual a omega por el radio. ¿Vale? ¿Por qué he hecho esto? Porque acordaros que omega siempre tiene que estar en radianes por segundo en esta fórmula, ¿vale? Bueno, y el radio, a ser posible, en metros, ¿vale? Para que me dé en metros por segundo. Si fuese centímetros, me daría centímetros por segundo. Bueno, porque el radian es adimensional. Entonces sería pi, omega vale pi, y el radio son 3 metros. Por lo tanto, la velocidad son 3pi metros por segundo. 3pi metros por segundo. ¿Vosotros creéis que 3pi es una cantidad interesante? Para radianes por segundo sí, pero para metros por segundo no es una cantidad, no es un valor que me diga nada. Entonces por eso conviene pasarlo, ¿vale? En este caso sí lo voy a pasar, 9,42 metros por segundo. Es decir, en un segundo pues va a recorrer 9 metros en curva, el tío vivo. Bueno, pues sería la solución, ¿vale? Podemos pasarlo si queréis a kilómetros por hora por tener una idea así. Y en kilómetros por hora, yo lo estoy haciendo ahora mismo, pues me da 33,93 kilómetros por hora, ¿vale? Bueno, en el caso de un tío vivo, la verdad que lo de los kilómetros por hora, pues no sé si merece la pena o no, ¿vale? Pero los metros por segundo sí, 9,4 metros por segundo sería la velocidad que lleva el niño, ¿vale? Que es la velocidad que lleva el niño en la curva, En la curva, que es una velocidad tangente a la trayectoria que se está moviendo siempre en sentido, ¿vale? Bueno, ¿se van entendiendo estos problemas? Sí, bueno, el único matiz que he metido en este problema es que me dan un giro en revoluciones por minuto. Sí, y previamente tengo que pasar a la unidad de radianes por segundo para poder utilizar esta fórmula adecuadamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir ahora con un tercer ejemplo. Sí, bueno, antes de empezar el ejemplo 3, se me ocurre también que nos podemos preguntar en este problema qué velocidad llevaría si lo hubiésemos sentado no a 3 metros, sino por ejemplo a 2 metros, ¿no? Un poquito más en el interior. Es decir, como imaginaos, lo que os he contado antes de mis hijos, ¿no?
en el tío vivo, que uno le gusta ir lo más fuera posible y otro lo más dentro, ¿no? Pues ¿qué diferencia hay, no? Vamos a ver qué diferencia hay, pues que va a ir más, que va a llevar menos velocidad. El que se sienta más en el interior lleva menos velocidad. ¿Por qué? Porque lleva menos radio, ¿no? Esta fórmula está relacionada con el radio. Bueno, pero vamos a calcularlo, ¿no? Vamos a preguntarnos qué velocidad llevaría, velocidad lineal, ¿se entiende? Si lo hubiésemos sentado, a 2 metros del eje de giro. ¿Qué velocidad llevaría si lo hubiésemos sentado a 2 metros del eje de giro? Bueno, pues en este caso V igual a omega por R. Volvemos a hacer la fórmula omega. La velocidad angular es la misma, en este caso no cambia. La velocidad angular es la misma, es pi, radianes por segundo, por el radio. Ahora serían 2 metros, ahora sería 2pi metros por segundo, ¿vale? Entonces sería 2pi metros por segundo, que si lo hacemos sería 2 por pi, sale 6,28 metros por segundo, ¿vale? Como veis, pues va más lento el que va al interior, y dando un valor de en kilómetros por hora de 22,62 kilómetros por hora. ¿Veis? Va más lento el que va más en el interior, girando lo mismo, ¿no? La velocidad angular no cambia. Lo que cambia es el giro, Acordaros, omega en radianes por segundo, el radio en metros, la velocidad en metros por segundo. Es decir, que el tío vivo gira, la velocidad angular del tío vivo no cambia. Lo que si yo cambio el radio de giro, porque me sitúo más dentro o más fuera respecto al eje de giro, al centro de giro, ¿vale? Pues la velocidad, cuanto más fuera, más velocidad, cuanto más dentro, la velocidad va bajando. Va bajando. De hecho, en el centro, en teoría, si me pongo ahí, no estaré recorriendo ningún metro, ¿no? Bueno, no voy a entrar en filosofía, ¿vale? Venga, vamos a hacer un ejercicio más, ¿vale? El último. El ejercicio Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice: un coche va a 80 kilómetros por hora con unas ruedas de 60 centímetros de diámetro, ¿vale? Y entonces la pregunta es: ¿qué velocidad angular
llevan las ruedas? Bueno, pues ese sería el primer apartado, ¿no? Pues vamos allá. Bueno, lo primero, antes de todo, ¿cuáles son los datos? Los datos son el diámetro. Importante, si el diámetro de la rueda es de 60 centímetros, aquí en este problema siempre me interesa el radio. El radio es la mitad del diámetro, entonces el radio sería de 30 centímetros, el radio de la rueda, ¿vale? Por otro lado me está dando una velocidad del coche. La velocidad del coche son 80 kilómetros por hora, que hay que pasarlo a metros por segundo, ¿vale? Recuerdo cómo se hacía, de horas a segundos, 1 hora, 3600 segundos y las horas ya las han ido, y de los kilómetros a metros, de kilómetros a metros, 1 kilómetro, 1000 metros, ¿vale? Los kilómetros ya se han ido y me queda metros por segundo. Entonces sería 80 dividido a 3,6 al final. Y eso sale 22,2 metros por segundo. Bueno, muy bien, pues aquí es muy importante el siguiente concepto. Si la rueda se está desplazando, se está desplazando la rueda, se está desplazando el coche, por tanto la rueda, si cogemos, la rueda está girando con una velocidad angular, aquí tendrá una velocidad lineal. Justo en la periferia, si no está patinando, esta velocidad angular omega, ¿vale? Y este radio, si no está patinando, cumplen lo que hemos dicho antes, que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, ¿vale? Porque este punto de aquí, según va andando el coche, la longitud del arco coincidía con lo que se desplaza, ¿eh? Esto siempre y cuando no patine el coche, ¿eh? Bueno, pues esa es la clave del asunto. El punto de la periferia de la rueda se desplaza lo mismo que se desplaza el coche, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué me pregunta? La velocidad angular. Pues venga, la velocidad angular A, pues es despejado de la fórmula. Velocidad angular sería velocidad lineal entre el radio. De la velocidad lineal la hemos calculado ahí, 22,2 periodo, porque hay que ponerla en metros por segundo, ¿vale? Y el radio, en este caso hemos dicho que son 30 centímetros. 30 centímetros, ¿vale? Entonces aquí cuidadito, que no lo he hecho. De centímetros a metro, 1 metro sería 100 centímetros, por lo tanto son 0,3 metros. 0,3 metros, 30 entre 100. 0,3 metros, por lo tanto dividido entre el radio 0,3 metros, 22,2 periodo entre 0,3 metros nos da 74,07 radianes por segundo, ¿vale? Radianes por segundo, porque estoy utilizando unidades del sistema internacional. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular de la rueda? Pues 74,07 radianes por segundo, ¿vale? 74,07 radianes por segundo. Si me preguntan en este ejercicio cuál es la frecuencia de giro de las ruedas, bueno, pues yo digo omega igual a 2pi por la frecuencia, es decir, la frecuencia de giro sería las revoluciones por segundo, las vueltas que las ruedas están dando en un segundo, ¿no? Pues despejo, omega dividido 2pi, 74,07 dividido entre 2pi, vale, en este caso el valor de pi lo quito, dividido 3,141592, y esto da 11,79 hercios, ¿vale? O lo que es lo mismo, mejor para este caso queda más ilustrativo, vueltas en un segundo, revoluciones por segundo, ¿no? O sea que nos da, las ruedas están dando como 12 vueltas en un segundo, esa sería la frecuencia, las revoluciones por segundo de las ruedas. Y el periodo de las ruedas sería el tiempo que tarda una rueda en dar una vuelta, ¿no? Pues el tiempo que tarda la rueda en dar una vuelta, pues recordar que el periodo se calcula muy fácilmente como la inversa de la frecuencia. 1 partido de 11,79. Como veis va a ser un tiempo pequeñito, Pues hacemos aquí la inversa de lo que teníamos antes y me da 0,085 segundos. 0,085 segundos. Sería el tiempo que tarda en dar una vuelta.
Como este tiempo es muy pequeñito, lo vamos a pasar a milisegundos. Sabiendo que un segundo son 1000 milisegundos. Por lo tanto, me da 85 milisegundos, ¿vale? Es lo que tarda una rueda, fijaros que poquito, en dar una vuelta, ¿eh? Va muy rápido, la rueda va muy rápido, la rueda de los coches, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues bonito problema este de los coches, ¿vale? Lo único, acordaros siempre que la velocidad del coche es la velocidad lineal que tiene un punto de la periferia, la que está en contacto, siempre y cuando no patine, ¿eh? Como pasaba también cuando hacíamos lo del desplazamiento, ¿os acordáis de aquello? Pues lo mismo, ¿no? En el fondo se trata siempre de aplicar esta fórmula, en el que, por favor, que nos quede claro, omega siempre radianes por segundo, ¿vale? Y la unidad que ponga aquí, si es el metro, la que tiene que ir aquí, metro por segundo. Bueno, pues ya está, ya hemos acabado esta parte, ¿eh? ¿Os ha quedado claro? Sí, porque ahora tenéis que practicar vosotros un poco.